quiero compartirles un par de poemas que pertenecen a un poemario del gran poeta cubano Alberto Padilla que se titula El hombre junto al mar. Poemas esplendorosos, maravillosos y que bueno, me gustan mucho. El primer poema que les voy a compartir es el que le da título al libro, y se llama El hombre junto al mar, y dice así: hay un hombre tirado junto al mar, pero no pienses que voy a describirlo como a un ahogado. Un pobre hombre que se muere en la orilla, aunque lo hayan arrastrado las olas, aunque no sea más que una frágil trama que respira. Unos ojos, unas manos que buscan certidumbres a tientas, aunque ya no les sirva de nada gritar o quedar mudo. Y la ola más débil lo pueda destruir y hundir en su elemento. Yo sé que él está vivo a todo lo ancho y largo de su cuerpo. Y el segundo poema que les quiero compartir, del mismo autor, se llama, es de esos poemas farol o de esos poemas mantra, que bueno, generalmente busco con cierta frecuencia y bueno, releo. Este poema se llama La alegría abre también los ojos en la negrura, y dice así: la alegría abre también los ojos en la negrura y despliega su mapa deslumbrante donde está tu camino y se planta a tu lado y te arranca los ojos de suicida. Es como un ramalazo que cae sobre tus hombros y al volver la cabeza para mirar descubres que aún es posible el día. La gran transformadora de los labios gruñones y del hollín desesperado de los enclenques, que siempre tiene los mismos ojos y la misma cara y te busca en el fondo del espejo y solo espera que le tiendas la mano. Gracias. Hola a todos. Continuando con el libro que ya les introduje brevemente en el Instagram sobre la risa de las mujeres, una historia de poder, de Sabine Melchior Bonet, vemos que ella nos sigue diciendo en la introducción que hacer de la risa de las mujeres un objeto de estudio histórico comporta muchos riesgos, entre ellos el anacronismo. La risa pertenece a la cultura de lo cotidiano, es frágil, efímera. No nos reímos de las mismas cosas hoy en día que antaño, y no discernimos siempre aquello que en el pasado era paródico o no. Los acentos de una voz elevada, la densidad de una risa, su duración o su frecuencia escapan a la investigación. Y bueno, revancha de las mujeres a las que se les negó durante mucho tiempo el acceso a la educación, la palabra y la escritura. La conquista de la risa les ofrece un terreno de libertad donde proclaman su buena salud, posando una mirada afilada sobre la sociedad y sobre ellas mismas. El camino ha sido largo. No se trata de pretender que las mujeres de antaño no se reían, sino que el discurso moral y las normas de cortesía juzgaban la risa como susceptible de pervertir la feminidad. La risa ha conservado un poder de subversión y la sociedad no ha cesado de desconfiar de las reidoras. Bueno, la verdad es que me encantó esta introducción. Y luego ella continúa diciendo cómo la risa, pues también hasta tiempos recientes era más algo de los hombres, ¿no? En el sentido de que se necesita la autoridad, la superioridad del carácter fuerte, incluso un cierto despotismo para desviar la atención de un interlocutor o de un auditorio de lo serio y de la razón. A la inversa, reír es entregarse, abdicar el dominio de uno mismo.
hasta hace poco no se encontraban mujeres profesionales de la risa, ninguna o muy pocas payasas, ninguna caricaturista. En el teatro ninguna mujer hilarante arrancando lágrimas de alegría mediante sus muecas y contorsiones. Los papeles de viejas charlatanas ridículas, Pernelle o la condesa de Escarbagnas, eran interpretados por hombres. Por otro lado, ella también nos comenta, ya entrando en el tema, o sea, ella va analizando un poco lo que ha sido estas mujeres que ríen, por ejemplo, dentro de la Biblia o dentro de la cultura griega y latina. Y, por ejemplo, en la página 23, donde ella habla de 4 figuras de reidoras, contentas e incontenibles, nos dice que la risa, según Darwin, sería la expresión primitiva de la alegría propiamente dicha o de la felicidad, como puede verse claramente en los niños que ríen casi sin cesar mientras juegan. Y luego, en la página 54, nos dice: la risa femenina, bendición pasajera, teje un estrecho vínculo entre el sexo, la vida, el nacimiento, la fecundidad y la maternidad. La risa femenina quizás sea otra voz de los orígenes y la maternidad satisfecha. Al margen de las actividades serias, deja de lado el saber, la denigración o la parodia y asume el papel del instinto, la perturbación o la locura que hay que reprimir para constituirse como ser social. La risa no está del lado de la serenidad del filósofo, no ofrece conocimiento, sino que revela el placer y proporciona un impulso adicional de vida. Bueno, de verdad que me encantó este libro y aunque todavía no lo he terminado, de verdad que voy encontrando algunas reflexiones que me han parecido interesantísimas. Aquí dice, por ejemplo, el Edo reducido a la animalidad, la mujer abandonándose a sus impulsos, ridiculizada por su caricatura, lo novelesco desprovisto de las tonterías, transformado en burla. La risa roza siempre la tragedia que pretende exorcizar. Y esto analizando un poco la presencia de ciertas mujeres que ríen en algunos cuentos, en algunos relatos literarios como la Divina Comedia, como es el caso de Beatriz, y Hasta donde voy analiza también la presencia dentro del catolicismo, de la iglesia, dentro de la Biblia, en la referencia a algunas santas, cómo la plantean, cómo se muestra. Pero bueno, ya les iré comentando algo más al respecto. Hola, hola, hoy voy a compartir con ustedes este libro que se llama Losas de Familia, de Eliana Márquez. Ella es una autora afro-brasileña y ella es de la frontera Brasil y Uruguay. Entonces el texto, ya se podrán imaginar, tiene esas marcas no solamente del español, sino también del portuñol, del portugués, que es esa influencia de lo negro en el portugués, de ennegrecer el portugués, y también del yoruba. Entonces vamos a ver ahí una escritura bastante interesante. El texto se llama Losas de Familia porque una de las historias centrales son las empleadas domésticas. Entonces va a ser esa metáfora entre las empleadas domésticas con las losas de familia, no solamente por el simple hecho de ser objetos, sino además por el hecho de pasar de generación en generación, ¿no? Son como objetos que se heredan. Y bueno, en relación a las mujeres que son empleadas, bueno, hay todo un debate y ella levanta
todos esos cuestionamientos en torno a, por ejemplo, ella es de la familia y deconstruye todo ese discurso. Y bueno, en fin. Este libro es un libro de memorias de estas mujeres, y la narradora, personaje protagonista, ella va a reconstruir su historia familiar, su árbol genealógico de estas matriarcas, desde la actualidad, desde ella, y va urdiendo esos hilos hasta que llega a estas mujeres que llegaron en los navíos negreros, ¿no? Esclavizadas. Entonces la narrativa va a estar interconectando todas esas historias de estas mujeres. Una cosa muy importante del libro, como ya les dije, es el hecho del portuñol. Y el portuñol está en varios niveles, y es algo sumamente interesante. Está desde una parte casi todo en español, que se las voy a leer, y aparecen algunas cosas en portugués. Está otra que la fusión es bastante grande, que aparecen estas palabras una seguida de la otra en las oraciones, y aparece otro nivel del portuñol que es aportuguesar el español, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que habla sobre la palabra corpiño y la coloca con NH, ¿no? Que es el sonido de la ñ en portugués. Y luego la coloca con ñ. Y bueno, explica a la lectora qué significa esa palabra, porque es una palabra del español. Entonces es muy interesante como ella, como que tiene estos varios niveles del portuñol. Y además, una cosa también que me encantó es que ella interpela mucho con la lectora. Entonces ella tiene una lectora y a cada momento nos va a decir, no se confundan de personaje, o nos va a decir algo, o nos va a decir que bueno, que eso fue mentira, pero que ahora va a decir otra cosa. Entonces siempre va a tener ese diálogo con la lectora, y eso es una lectora. Y también una cosa que me encantó muchísimo es cómo habla de las esclavizadas que fueron para las plantaciones y las que fueron para el trabajo de la ganadería, porque siempre ocurre como esa distinción, ¿no? Y hay como ese mito de que las esclavizadas que fueron para la ganadería como que sufrían menos porque tenían otro tipo de oficios, ¿no? Menos pesados. Y bueno, hay un documento de una de las familias en Uruguay que decía que, o bueno, de la frontera, pero uruguaya, decía que bueno, que las mujeres nada más se dedicaban a hacer jabón, pan y velas, cosas que no eran, trabajos que no eran pesados. Y hay otro documento de esa mujer, que es su familia, ella dice trisabó, que dice que no, que las ponía a cortar la carne para las carnicerías y que era un trabajo muy pesado. Entonces, bueno, hay toda una, como una narrativa contrapuesta, ¿no? Siempre la oficial con la otra, y con la otra que ella va colocando todas estas memorias, ¿no? La parte que le quería leer sobre el portuñol es la siguiente. Ella está hablando con su psicoanalista y la psicoanalista le dice: parece que debo introducir algo para que puedas poner el pie en algo más que mis propias palabras. El sentimiento de culpabilidad lleva a desastres, a cometer desatinos, locuras, y siempre está asociado al vínculo con o pai. Dicho esto, y saliendo del tema teórico que solo entré para poner un pie, entiendo que haber ofrecido a teu pai morar na tua casa era un desatino, quizás una forma de acercarte a algo que siempre te dio miedo, como si pudieses ponerte en un lugar de superioridad con él y protegerlo, pero en la violencia el superior es el violento, en tanto uno está en su espacio. Y toda la ayuda económica que le diste no fue vivida como protección. Por eso ahora te sentís tan culpable y te castigás, sino como tu obligación. Entonces toda esta parte está así como se las leí en el texto. Bueno, y luego sigue con el portugués y luego va intercambiando muchísimas palabras. Y bueno, aquí aparece el padre, y uno de los temas centrales también es esa relación de la protagonista con su padre. Y bueno, el final es una cosa así impactante en relación a lo que pasa. Y bueno, el libro tiene muchísimas temáticas en relación a todo lo que ocurre con las mujeres negras. Por ejemplo, la violencia
el tema del cabello, el tema del matrimonio, el tema del cuerpo, el tema de la salud mental, en fin, es una variedad de temas que se abre y que, bueno, que termina siendo realmente muy, muy interesante. Hola amigos de la cátedra, los saluda Freddy Rodríguez. En esta oportunidad les voy a comentar sobre una lectura que hice el mes pasado, que es Tan poca vida, de Hanya Yanagihara. Tan poca vida es una novela que explora la amistad de 4 amigos desde que se conocen en la universidad hasta el final de su vida adulta, y más que centrarse en el éxito de su vida profesional, se centra en las relaciones interpersonales de ellos. Poco a poco nos damos cuenta que la narrativa se va enfocando en un amigo en específico que se llama Yud, y es el amigo que todos consideran que es el misterioso, el que mantiene secretos sobre su pasado, pero de alguna forma todos mantienen este respeto hacia la vida privada de Yud, hasta que se dan cuenta que el personaje vive sufriendo mucho y cada día su sufrimiento va empeorando, creciendo, y se llega a hacer una pregunta muy importante: ¿qué precio tiene la vida cuando ya no tiene valor? Esta es una pregunta que se formula en el libro, y es muy importante para el lector porque de manera orgánica te ayuda a identificarte con el proceso de los personajes, porque es una pregunta, a mi punto de vista, existencial que te hace pensar qué tan importante es mantenerse en un sitio cuando te mantienen sufriendo. Este libro, aparte de darte este golpe de realidad, también te ayuda a entender qué significa la amistad, qué significa el respeto y los límites cuando conocemos a otra persona, y es lo que estos 4 personajes nos vienen a enseñar. Tan poca vida es un reflejo de la vida, es un reflejo de que no todo es bonito, que hay muchos altibajos, y específicamente en esta novela es una historia muy oscura, por lo tanto vamos a tener más altibajos que momentos felices, pero se disfruta mucho, y las vivencias de los personajes y las relaciones entre ellos te ayudan a adentrarte de una manera muy, muy, muy orgánica a la historia. Considero que es una novela increíble, una de las mejores escritas en la década de los 10, y espero que la disfruten tanto como yo. Hola, soy Aneis y en esta oportunidad traigo para ustedes un texto que me parece maravilloso, alucinante, y de verdad que lo recomiendo un montón. Se trata de Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Esta novela, que fue publicada por primera vez en 1939, nos habla sobre el bullicioso panorama de Nueva York en la década de 1920. Es una novela con un carácter bastante autobiográfico, por lo que todo este panorama va a ser el escenario de lo que fue la vida de Henry Miller en esta ciudad. Lo que más resalta, o lo que digamos más me impacta de esta novela, es el carácter tan crudo y de pronto la forma, la escritura, que a veces pareciera una escritura esquizoide, una catarata de imágenes, de alucinaciones, de deseos, de fijaciones, que el autor va dejando como pequeños granitos, como pequeños anzuelos para seguir leyendo todo el texto. Quiero compartir con ustedes un fragmento que me pareció hermoso, porque dentro de todas estas divagaciones y reflexiones que hace el autor, tiene especialmente unas inclinaciones bastante marcadas por la música y por el humor, por la comedia. Comparto con ustedes este pequeño fragmento. Si sabes lo que significa la libertad absoluta y no la libertad relativa, en ese caso debes reconocer que eso es lo más cerca que puedes llegar a estar de ella. Si estoy en contra del estado del mundo, no es porque sea un moralista, es porque quiero reírme más. No digo que Dios sea una gran carcajada, digo que tienes que reír con ganas antes de que puedas acercarte lo más mínimo a Dios. Mi exclusivo fin en la vida es llegar cerca de Dios, es decir, llegar cerca de mí mismo. Por eso es por lo que no me importa el camino que tome, pero la música es muy importante. La música es un tónico para la glándula pineal. La música no es Bach ni Beethoven. La música es el abrelatas del alma. Te hace tranquilizarte terriblemente por dentro. Te hace tomar conciencia de que hay un techo para tu ser. Y bueno, así como este fragmento, hay un montón de
divagaciones, de reflexiones que de verdad son extraordinarias. Así que bueno, les recomiendo todo lo que encuentren de Henry Miller y en este caso Trópico de Capricornio. Hasta otra oportunidad, los dejo, bye. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendarles este autor que se llama Wallace Stevens. Está un libro viejito, pero bueno, en la colección Fundarte y es del año 1977. Lo tradujo nada más y nada menos que Guillermo Sucre. Es difícil o es poco frecuente que yo recomiende poetas porque no me gustan tanto. Para mí un poeta tiene que ser muy bueno para que en realidad me guste o yo lo recomiende. En este caso, la recomendación también la recibí yo por Harold Bloom. Harold Bloom le dedica un libro bastante extenso, como de 500 páginas a este autor, que se llama Introducción a la poesía norteamericana, porque él dice que no se puede entender la literatura norteamericana, que alguien que la cambió radicalmente o dejó su huella es este señor que se llama Wallace Stevens. Entonces, para mí me parece suficientemente aceptable esa recomendación. Y el autor me parece denso, a pesar de que utiliza un lenguaje muy claro, es bastante sustancial en sus aforismos, que es lo que me interesa de aquí. Dice en particular: la literatura es la mejor parte de la vida, punto y seguido, a lo cual parece inevitablemente necesario añadir, a condición de que la vida sea la mejor parte de la literatura. Y en este otro aforismo dice: un poema debe formar parte del sentido que uno tiene de la vida, porque es algo, creo yo, que es trascendental. También, muy casualmente, recuerdo a Harold Bloom cuando dice que para juzgar una obra, él acudía a los criterios de belleza y sabiduría. Si una obra en verdad es arte, tiene esas dos cualidades, belleza y sabiduría. En tanto, eso me parece muy recomendable este autor que se llama Wallace Stevens. Un abrazo. Hola amigos de la cátedra. Quiero hablarles de un libro llamado Palestina. ¿Acá? Si les suena obras como Maus o Persépolis, piensen en la misma onda, vamos en ese mismo sentido. Es un documento gráfico, una especie de testimonio que parte de un viaje que hizo Joe Sacco a Palestina. El libro tiene un prólogo de Edward Said. Este es el autor, joven, cuando hace el viaje. Y él se dibuja de esta manera. Este es él. Y con la boca grande. Siempre tiene esa particularidad, la boca de las personas. Parece que es como una manera de darles voz, ¿sí? De visibilizar mediante ese símbolo lo que ocurre en Palestina, que no se nos puede olvidar. Porque ocurre la guerra en Ucrania, porque hay manifestaciones en Francia, porque en Latinoamérica hay crimen, y parece que eso crea un eco, un ruido de fondo en el que se pierde este conflicto que lleva muchos años y que no se le ve fin. Entonces, el testimonio que nos da acá Joe Sacco, perdón por el ruido ambiente, el testimonio que nos da parte de su visita, su fotografía, que luego se convierten muchas en parte del cómic, los espacios que visitó, como pueden ver las revueltas, nos hablan de la cárcel, todo como en especies de, ¿cómo decirlo?, entregas que luego van a ser compiladas en este tomo. Entonces, el libro, obviamente ya han visto, habla de mucha tortura, tiene el encuentro con amigos que hizo, por ejemplo, golpean niños, cualquier violación de los derechos humanos está allí. El terreno enfangado, las conversaciones que tenía, bueno, hay una mirada también a Israel. En ese capítulo que se llama Con otros ojos, podemos ver cómo él entrevista a dos chicas que son arquitectas y hablan también de lo que pasa en Palestina. Ya no están de acuerdo con la ocupación de Israel, pero dicen, bueno, nosotros entregamos a Israel, ¿qué va a pasar? De pronto, en vez de ser ellos los desgraciados, vamos a ser nosotros. Él le explica que el tema no está fácil. Una de las chicas no se atreve a ir al mercado, pero la otra lo acompaña con mucho miedo, porque sabe que puede ser víctima de persecuciones, en fin. Entonces él se enfrenta como a
al juicio de muchas personas y él tiene que ir haciendo frente, defendiendo la causa palestina. No es fácil. Bien, entonces este texto es un gran testimonio, vale la pena su calidad visual, sobre todo esa especie de inquietud. El libro obviamente habla de Chomsky, ya hablamos de Edward Said. Bueno, nos habla de cómo se han construido estas nuevas realidades, estas formas de vida. La gente que alcanza, por ejemplo, a tener 4 paredes y un techo es feliz porque la gente vive en carpas. ¿Cómo puede sobrevivir al hecho de que se han violado los derechos de las personas en los hospitales? Bueno, todo esto está bien documentado en el texto. Entonces, vale la pena echarle un vistazo para que actualicemos lo que conocemos, entendamos mejor el problema y sobre todo nos acerquemos al fenómeno desde una realidad bien compleja. Un ejemplo, este señor está recibiendo un regalo que le da uno de los militares israelíes, pero la mayoría lo que hace es esto, atacar. Entonces, claro, el mundo es complejo. Las religiones, la interculturalidad, no es cuento. Pero como ya se me está haciendo largo el video, voy a ir caminando. Perdón, ¿qué es eso que se ve ahí? Una mezquita. De hecho, están llamando a la oración. Se me mueve un poco, pero sí, efectivamente. Bien, amigos, nos vemos a la próxima. Chao.